Buenos mis hermanos, nuevamente con ustedes este servidor y pastor Freddy Bui Williams. Dios los bendiga. He tenido el deseo un poco de explicar lo que significa avivamiento. Estamos escuchando por muchas, por muchas partes la palabra revival, avivamiento. Eh, pero creo que debemos tener un poco de claridad, un poquito de claridad de lo que es un avivamiento, de lo que produce un avivamiento, de dónde viene un avivamiento, de lo que debemos hacer eh, para obtener un avivamiento. Entonces quiero explicarles un poquito a luz de la palabra de Dios de lo que es un avivamiento y de dónde viene un avivamiento. Aquí tengo unos textos que quiero compartirles, ¿no? Eh, Estamos hablando de Lucas, capítulo 4. Habla acerca de la tentación de Jesús. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces Jesús estaba en ayuno y estaba en oración en esos 40 días en el desierto. Obviamente Jesús, aún siendo Dios, hijo de Dios, tuvo que ayunar, tuvo que vigilar, tuvo que orar para poder obtener la unción de parte de Dios para hacer y cumplir su destino y su propósito a la cual fue llamado. Una de las cosas que me llama mucho la atención en este texto, y pronto voy a tocar partes de la Biblia, y es que Jesús tuvo que hacer morir su yo, tuvo que buscar al Señor incansablemente, él tuvo que someter su carne, someter su cuerpo a buscar al Señor. Estar en el desierto no es nada fácil. ¿Por qué? Porque de día hace mucho calor y de noche hace mucho frío. Eh, Obviamente tu cuerpo va a pedirte agua, va a pedirte comida, va a tener hambre. Eh, y es una prueba muy difícil. Pero Jesús sabía a lo cual había llegado y sabía que para cumplir todo el propósito que Dios tenía establecido para él tenía que buscar al Señor incansablemente. Un avivamiento o para un avivamiento, para obtener un avivamiento, tenemos que buscar al Señor incansablemente. Tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro del Señor, buscar la voluntad de Dios. No tan solo es leer la palabra de Dios, porque yo escucho personas que leen la palabra 2, 3 y hasta 4 veces, pero sus actitudes y sus acciones dicen totalmente lo contrario. Entonces, la palabra del Señor debe ir acompañada con oración. No voy a decir cuál es más importante porque Dios estableció estas dos acciones para que nosotros lo buscáramos y si lo estableció es porque ambos son importantes. Me llama la atención que cuando Jesús estaba ayunando, dice la Biblia, el diablo se le apareció. Siempre que vamos a buscar a Dios, el diablo va a tratar de hacernos retroceder. Antes de un avivamiento siempre va a haber pruebas. Antes de un avivamiento siempre va a haber situaciones en la cual el diablo va a tratar de detenerte. ¿Por qué? Porque el diablo sabe bien que al detenerte no vas a obtener poder de Dios o no vas a obtener la unción de Dios. Entonces, siempre y para obtener un avivamiento, para traer un avivamiento a las islas, a las iglesias, a nuestra vida personal, necesitamos buscar del Señor y resistir al diablo. Dice la Biblia que al resistirlo, huirá de vosotros. Pero antes de resistir, ¿qué dice? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo
y huirá de vosotros. Entonces tenemos que buscar al Señor incansablemente. Después de Jesús pasar en la tentación, que ya pues obviamente cada uno lo estudiará más profundo, se encuentra en Lucas 4, se encuentra en Mateo 4 también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice la Biblia que después de Jesús haber pasado eso y pasar las tentaciones y ayunar y vigilar y orar, empieza a su ministerio, empieza su ministerio. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es que es algo muy diferente estar en nuestra carne, ir a ministrar aparentemente, y una cosa muy diferente es estar en el poder de Dios. Una cosa es que tú resistas al diablo sin poder, porque no vas a poder resistirlo. Y otra cosa es luchar o pelear con el diablo, resistirlo con poder. Dios debe de ungirte, Dios debe estar contigo, Dios debe estar en tu vida, en tu corazón, prepararte, procesarte para poder cumplir lo que Dios te ha mandado hacer. Y dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, o sea, en los templos, y era glorificado por todos. Es que la gente va a reconocer que en ti hay algo diferente. Qué pena saber que a veces visitamos a las iglesias y es puro paradigma, hay pura tradición, hay pura eh, ornamentaria, o sea, hay mucho que hacer y muchas cosas, pero no hay poder, no hay eso que cambia. Y acordémonos que la iglesia, los templos, son casa de Dios. Y si Dios habita en su casa, algo diferente debe haber ahí. Si Dios habita en su casa, algo extraordinario debe pasar. No hace mucho supe de que en muchas congregaciones Dios está todavía afuera esperando a que lo dejemos entrar. Y es necesario saber de que como ministros de Dios, como siervos de Dios, si queremos un cambio, si queremos ver avivamiento, si queremos ver renovación, necesitamos permitir que Jesús entre a su casa y ordene su casa. Eso es avivamiento. Jesús entrar a su casa y ordenar su casa. Entonces fue cuando Jesús mencionó ese discurso tan espectacular, y creo que este es el centro, el corazón de un avivamiento. Dice el versículo 18, el versículo 18 de Lucas 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Un avivamiento sin el Espíritu no es avivamiento, es pura tradición, puro prácticas religiosas. La diferencia lo hace el Espíritu de Dios. Por cuanto Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Está hablando obviamente no solamente los pobres de riqueza, sino los pobres de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. Miremoslo, ¿qué debe haber en una congregación? Debe haber palabra, debe haber revelación, buenas nuevas a cada persona. Debe haber sanidad. Mira que dijo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me dice, a pregonar libertad a los cautivos. Debe haber liberación. La gente le teme a las señales, pero es bíblico. La Biblia dice que a los que creen en el Señor les seguirán muchas señales. Ahora, déjame decirte, no es fanatismo.
Si tú crees en el Señor, si el Espíritu de Dios está sobre ti, si en una congregación el Espíritu de Dios está, entonces va a haber palabra, va a haber señales como sanar a los quebrantados de corazón, va a haber libertad a los cautivos, va a haber vista a los ciegos, o sea, habrá en señales sobrenaturales porque Dios está ahí, porque se está moviendo. Y eso es lo que caracteriza una congregación muerta de una congregación viva, de las señales que habrá. La Biblia dice que algunos no creerán solo por la palabra, sino creerán por las señales. Por tanto, eso me enseña a mí que en la congregación, en la iglesia de Dios, debe haber palabra, pero también debe haber señales. Debe haber señales. Y dice, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Queremos avivamiento. Debemos orar, debemos buscar al Señor incansablemente. Debemos leer la palabra, debemos tener momentos de ayuno, momentos de vigilia, momentos de buscar al Señor. Y de repente el Señor entrará a su casa, entrará a tu corazón, te ungirá y automáticamente habrá señales. Y yo creo que eso es lo que está buscando hoy en día las personas. Las personas ya están cansadas de mucho tradicionalismo, van, vienen, se vuelve en tradición, se vuelve en una costumbre y no hay esa esencia, no hay esa calidad, no hay esa relación sobrenatural con Dios, no hay esa respuesta de parte de Dios, porque simplemente no hay avivamiento, no hay mover del Espíritu. Tenemos que despertar todos los pastores, ministros, las personas llamadas por Dios. Tenemos que entender que necesitamos ser ungidos, necesitamos avivamiento. San Andrés Isla necesita avivamiento. Necesitamos reunirnos a oración, no que solo se limite ya en una caravana de oración y olvidamos, no. Necesitamos orar, necesitamos seguir reuniéndonos, necesitamos seguir buscando al Señor para que el Señor responda a su pueblo y sane nuestra tierra. Eso lo necesitamos hacer. Entonces, en este texto que les leí, que queda en Lucas 4, a partir del versículo 4 en adelante, que habla sobre la tentación de Jesús, sobre Jesús ministra su ministerio, sobre Jesús en Nazaret, habla sobre todo eso, vemos que este proceso hizo que hubiese en el Hijo de Dios, en Cristo, un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento cristiano? Es un término, en mis apuntes lo tengo, ¿no? Es un término teológico que se refiere a un despertar en un determinado lugar. No solamente acordémonos que puede ser un lugar, puede ser en mi corazón también, puede ser en una ciudad como pasó en años, más adelante les voy a hablar de eso, como pasó en los Estados Unidos, como pasó en Guatemala. Hay un mover especial de Dios, se ve aún en las calles y se ve los cambios que un avivamiento trae. Dice, es un proceso de conversión espiritual motivado por Dios y en ocasiones es visto como un proceso restauracionista. O sea, un avivamiento en una ciudad puede sanar la tierra, puede hacer inclusive convertir la tierra en una tierra más fértil. Eso fue lo que pasó en Guatemala, en un pueblo, no me acuerdo bien, Hualonga o algo así, no me acuerdo bien, pero decían que las frutas eran tan grandes cuando vino esa renovación espiritual. Entonces, un avivamiento va a traer cambios espirituales y ustedes saben, y yo sé, que cuando hay cambios espirituales, entonces habrá cambio en todas las áreas de la sociedad. Entonces, un avivamiento trae restauración, despierta a la iglesia, despierta a los hijos de Dios, sana a todos en la tierra, vivifica la tierra, vivifica el ambiente, hay un ambiente diferente
Y eso es lo que es un avivamiento, y creo y estoy seguro que eso es lo que San Andrés necesita. Un avivamiento espiritual no es por obras y esfuerzo humano, ojo, sino es una obra de misericordia grande de Dios en sus hijos mediante su palabra y la obra de su espíritu. Está bien que necesitamos esforzarnos buscando al Señor, buscando de veras al Señor, y por la misericordia de Dios es que Él nos dará un avivamiento, pero es por su misericordia, no es porque lo hemos ganado, es por la misericordia del Señor. Pero necesitamos buscar al Señor, necesitamos quitarnos ya las corbatas, quitarnos los títulos de ser el super excelentísimo Señor y que todo, no Señor, necesitamos todos humillarnos al Señor porque todos necesitamos de Dios. Un pastor, un siervo de Dios, un ministro, debe oler a oveja. Acuérdese de eso. Ninguno es más que nadie en el asunto de no predicar, de no llevar las buenas nuevas, de no buscar al Señor. Dios no tiene hijos estrellas. Él nos convierte en estrellas. La gloria sea del Señor. La esencia de un avivamiento. Unos pasajes en Apocalipsis escritos a diversas iglesias nos hacen ver lo que es la esencia de un avivamiento. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Un avivamiento va a traer arrepentimiento, y eso no se está hablando hoy en día de las iglesias. Creemos que arrepentir es solo pedir, perdón Padre, perdóname, y mi vida sigue lo mismo, o dentro de 2 días sigo pecando igual. Me ha pasado a mí y debo confesarlo, de que a veces uno le falla al Señor, le pide perdón al Señor y en 2, 3, 4 días sigue haciendo lo mismo. Oh, cuánto necesitamos todos un avivamiento, cuánto necesitamos todos un despertar, cuánto necesito yo un despertar espiritual. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo en tu corazón y arrepiéntate. Nos habla nuevamente de arrepentirnos. Dios le agrada un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Así que, hermano, amigo que me escuchas, necesitamos tener un corazón contrito y humillado. Necesitamos buscar al Señor humildemente. Necesitamos decirle al Señor cuánto necesitamos de Él. Necesitamos vigilar, necesitamos ayunar, necesitamos entregarnos en oración, en la lectura de su palabra, en buscar al Señor, para que Dios en su infinita misericordia derrame un avivamiento. Miren esta frase de este libro. El Señor dice a las iglesias muertas y por morir que volvieran a lo que recibieron en el principio, las sendas antiguas. Cada avivamiento en la historia comenzó con el clamor de unos discípulos desesperados. Oigan bien esto. Cada avivamiento en la historia comenzó con el clamor de unos discípulos desesperados por la frialdad y la apostasía de la iglesia. Iglesias que se han desviado aún en sus doctrinas. Ojo, hay iglesias que se han desviado aún en sus doctrinas. Y quiero ser más sincero en esto y decir, hay iglesias que hemos puesto aún otras cosas sobre la verdad de Dios. Hay iglesias que se habla más de política, se habla más de cultura, se habla más de otras cosas, y hemos dejado por un lado la palabra del Señor. Y no nos damos cuenta
que lo que realmente transforma a las personas es la palabra del Señor, porque dice que la palabra no volverá vacía. Así que necesitamos un despertar espiritual, necesitamos un avivamiento. El avivamiento no tiene preferidos. La misericordia de Dios no tiene preferidos, sea en inglés, en criol, en español, en italiano, en francés. Dios entiende todos los idiomas. Dios no dice, bueno, si no hablas tal o si no te comportas en tal o usas tal, entonces no te voy a amar. No, Señor, Dios nos ama a todos. Y sea en el idioma que tú le expreses al Señor, Él te va a escuchar y Él va a hacer contigo lo que Él tiene preparado para hacer. Eso es lo que es un avivamiento. Quiero contarles, si el tiempo me deja, quiero contarles acerca de dos historias supremamente espectaculares, dos testimonios. Quiero hablarles acerca del avivamiento de Gales y quiero hablarles acerca del avivamiento de Azusa. El avivamiento de Gales y el avivamiento de la calle Azusa. Veamos el avivamiento de Gales. Empezó en 1904. Ojo con esta historia muy bonita. Empezó en 1904. Comenzó como un movimiento de oración. Ya lo habíamos dicho. Todo avivamiento debe ser respaldado por un movimiento de oración, de búsqueda a Dios, de entrega. Seth Joshua, un evangelista presbiteriano, llegó al colegio Emmeline en Newcastle, Inglaterra. En este colegio estudiaba un minero, Evan Roberts, de 26 años de edad, para entrar al ministerio. Los estudiantes estaban tan conmovidos que pidieron asistir a la iglesia. Pidieron asistir a la siguiente campaña de Joshua. Entonces se suspendieron las clases para ir a Blenheim, donde Seth Joshua oró en público y le decía: oh Dios, dobléganos. Evan Roberts se fue adelante y oró con gran agonía: oh Dios, doblégame. Cuando regresó, ya no pudo concentrarse en sus estudios. Se fue al director del colegio y le explicó: sigo escuchando una voz que me dice que tengo que ir a casa y hablar a nuestros jóvenes en mi iglesia. ¿Es esta voz del diablo o es la voz del Espíritu? El director respondió sabiamente: el diablo nunca da órdenes como estas. Usted puede tomar una semana libre. Entonces Evan se fue a su pueblo y dijo al pastor: he venido para predicar. El pastor no estaba muy convencido, pero preguntó: ¿qué te parece hablar en la reunión de oración el lunes? Ni siquiera le dejó hablar en la reunión, sino dijo a los que asistieron: nuestro hermano joven Evan Roberts siente que tiene un mensaje para ustedes. Si desean quedarse al final, lo pueden escuchar. 17 personas se quedaron y fueron impresionados con la manera directa de hablar del joven. Evan Roberts les dijo: tengo un mensaje de Dios para ustedes. Les dijo lo siguiente: ustedes tienen que confesar ante Dios cada pecado del cual estén conscientes y tienen que arreglar todo mal que han hecho a otros. Wow, miren esto. Ustedes tienen que confesar ante Dios cada pecado del cual estén conscientes y tienen que arreglar todo mal que han hecho a otros. La segunda cosa que les dijo fue: tienen que despojarse de todo hábito dudoso, de toda doble moral. Repito, tienen que despojarse de todo hábito dudoso, de toda doble moral. Wow. Como tercero le dijo: tienen que obedecer al Espíritu prontamente o ya. Ojo, repito, tienen que obedecer al Espíritu prontamente o ya. Wow. Y finalmente les dijo: tienen que confesar públicamente su fe
en Cristo. Otra cosa que les dijo fue, tienen que confesar públicamente su fe en Cristo. Esto me parece impresionante y creo y adopto estas 4 verdades para nosotros como archipiélago y como iglesia. Necesitamos confesar ante Dios cada pecado del cual estemos conscientes y tenemos que arreglar todo mal que hemos hecho a otros. Necesitamos despojarnos de todo hábito dudoso y de toda doble moral. Necesitamos obedecer prontamente o ya al Espíritu de Dios. Y tenemos que confesar públicamente nuestra fe a Cristo. En otras palabras, lift up your feet. Big up your feet. A las 10 de la noche todas las 17 personas habían respondido. El pastor estaba tan contento que pidió, ¿qué te parece hablar en el culto de misiones mañana por la noche? Le dijo a Evan Roberts. Y el culto también del miércoles en la noche. Entonces Evan Roberts predicó toda la semana y le pidieron quedarse otra semana más. Entonces llegó la victoria. De repente, escuchen señales, las columnas eclesiásticas aburridas de los diarios cambiaron. Grandes multitudes de personas están siendo atraídas a Lockhart, la carretera principal donde se encontraba la iglesia. Estaban repleta de gente que quería llegar a la iglesia. Los propietarios de tiendas las cerraban temprano para encontrar un asiento en la iglesia. Un reportero fue enviado y describió vivamente lo que vio. Vio una reunión extraña que duró hasta las 4:25 de la madrugada. Y aún a esa hora la gente no quería ir a casa. Eso se llama hambre. Cuando hay un avivamiento hay hambre. Hambre de Dios. Hambre de Dios. Qué bueno ver a nuestros jóvenes ya no trasnochados en una esquina tomando, drogándose o hacer otras cosas. Qué bueno ver a nuestros jóvenes, nosotros mismos, no solo los jóvenes, a todos, adultos, ancianos, niños, con hambre y sed del Señor, viniendo hasta altas horas de la mañana por buscar al Señor. Eso es avivamiento. El movimiento pasó sobre Gales como una marea alta. Miren lo que pasó en 5 meses. Se convirtieron 100,000 personas en todo el país. 5 años después, el doctor G. F. Morgan escribió un libro para desprestigiar el avivamiento. Siempre, cuando Dios empieza a hacer algo, va a empezar los contraataques del enemigo. Pero ellos no le hicieron caso a eso. El impacto social fue asombroso. Por ejemplo, los jueces no tenían ya ningún caso a juzgar. Ya no hubo robos, ni asaltos, ni violaciones, ni asesinatos, ni malversaciones, ni chismosería, ni ocultismo, ni nada de estas cosas. Un avivamiento trae transformación. Lo que habíamos dicho hace unos minutos atrás. Un avivamiento trae restauración. Los consejos distritales tuvieron asambleas de emergencia para discutir qué hacer con la policía, que ahora se quedó sin trabajo. En cierto lugar llamaron al sargento de la policía y le preguntaron, ¿qué hace usted con su tiempo? Él respondió, antes del avivamiento teníamos 2 trabajos principales, prevenir delitos y controlar multitudes, como por ejemplo en los partidos de fútbol. Pero desde que comenzó el avivamiento, solamente estamos controlando a la gente porque ya no hay delitos. ¡Wow! Dígame si no necesitamos en San Andrés un avivamiento. Al ver tantas cosas que están ocurriendo, uno dice, ciertamente Dios no se ha alejado de la isla. Somos nosotros los que nos hemos alejado de la isla. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios. Somos nosotros los que nos hemos alejado, de Dios. Necesitamos volver a acercarnos a Dios. Necesitamos avivamiento. Necesitamos buscar al Señor. Mientras el avivamiento pasó por Gales, el alcoholismo se redujo a la mitad. Hubo una ola de bancarrotas, casi todas las cantinas cerraron. Hubo también ciertos atrasos en las minas
porque muchos mineros se convirtieron y dejaron de hablar groserías. Entonces sus caballos que jalaban las carretas de carbones en las minas ya no podían comprender lo que les decían, porque los mismos caballos estaban acostumbrados a las groserías de los mineros. Tremendo eso. El avivamiento afectó también la moral sexual. En los números provistos por los expertos del gobierno británico, se notó que en 2 condados el número de nacimientos ilegítimos había bajado. Miren eso, aún eso había cambiado. El avivamiento pasó por Gran Bretaña, Escandinavia, Alemania, Norteamérica, Asia Austral, África, Brasil, México y Chile. Como siempre, todo esto comenzó por un movimiento de oración. Ahora dígame usted si no necesitamos un movimiento de oración en San Andrés, Isla. Para Dios no hay nada difícil. Necesitamos un movimiento de oración en San Andrés, Isla. Ahora el otro testimonio que quiero avisarles, sé que me he pasado un poco del tiempo, pero no quiero irme sin antes darles estos 2 testimonios. Es el avivamiento que pasó en la calle Azusa, que es muy conocido en los libros. Pero si queremos avivamiento necesitamos leer, comprender, ver lo que pasó en otros avivamientos y abrir nuestra mente para recibir eso y más en nuestro archipiélago. El inicio del avivamiento de la calle Azusa. Hubo unos discípulos que clamaron: ¿dónde está hoy el poder y la autoridad que tenían los apóstoles? ¿Dónde está la obra del Espíritu Santo que conocía la primera iglesia, las sendas antiguas? Volvamos a lo que era en el principio. Este avivamiento es conocido en primer lugar por la manifestación del hablar en lenguas, que apareció a gran escala por primera vez después de muchos siglos. Pero aquellos primeros pentecostales no buscaron el hablar en lenguas como un fin en sí mismo. En primer lugar, ellos buscaron al Señor mismo. Ojo, las señales dependen de Dios, no Dios de las señales. Las señales dependen de Dios. Hoy todo el mundo quiere hablar en lenguas. Hoy todo el mundo quiere dones favoritos o de mucha gracia o prestigio, pero Dios las reparte como Él quiere. Dios los da como Él quiere, como Él quiere. Por eso a veces llama mucho la atención cuando una iglesia se copia de otra iglesia en muchas cosas. Dios le reveló tal cosa a una iglesia, pero no quiere decir que esa cosa que le reveló a tal iglesia va a servir para otra iglesia. Eso tiene que manejarse por el Espíritu Santo, no de parte de los hombres. Y por eso es que hoy en día muchas personas, muchas iglesias han caído en algo que se llama imitación, porque hemos querido imitar a otras congregaciones sin el Espíritu Santo. Entonces eso tenemos que tener ojo con esas cosas, cuidado. Por tanto, lo que más caracterizaba en el avivamiento de Azusa era el arrepentimiento. Era un ambiente de santidad. Es que cuando hay un avivamiento va a haber arrepentimiento y va a haber un ambiente de santidad que no permitía la presencia del pecado alguno. Cada vez que una persona dentro del avivamiento pecaba, era tanta la agonía que sentía que se arrepentía tremendamente y no volvía a ese pecado. Ese es el arrepentimiento real, no solo unas simples palabras: Señor, perdóname, y a los 2-3 días seguir haciendo lo mismo como me pasaba a mí. Ojo con eso, debemos tener un arrepentimiento real y eso viene por el Espíritu de Dios. Sabíamos instantáneamente cuando habíamos contristado al Espíritu por una palabra o una obra cruel. Parecía que vivíamos en un mar de puro amor divino.
El Señor luchaba por nosotros en las batallas. Nos consagrábamos a su juicio totalmente en todos los asuntos, sin siquiera intentar defender a la obra o a nosotros mismos. Vivíamos en su presencia, inmediata y maravillosamente, y nada contrario a su puro espíritu era permitido allí. Lo falso era separado de lo real por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios misma decidía absolutamente todos los temas. Tremendo, ¿ah? Los corazones del pueblo eran escudriñados a fondo, tanto en hecho como en su motivación. Formar parte de este grupo no era algo para tomar a la ligera. Nadie osaba unírseles, a menos que su intención fuera seria y de responsabilidad. Cierto, el hablar en lenguas tenía importancia en la calle Azusa, pero era el resultado de un toque del Espíritu Santo y no por las propias fuerzas humanas. Impresionante. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Miren lo que dice. Entonces en la calle Azusa estaban presentes lo que caracteriza cada verdadero avivamiento, una profunda convicción acerca del pecado, había un arrepentimiento profundo y de santidad, y aquí ya tengo que hacer la primera observación, miren lo que dice el autor, acerca del pentecostalismo actual. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa profunda convicción? ¿Dónde está ese arrepentimiento hoy en día? Cierto, todavía se predica acerca del arrepentimiento, pero cuán sincero y profundo es el arrepentimiento. No están muchas iglesias hoy contentas con un ritual de arrodillarse y decir, Jesús, perdóname todos mis pecados. Esto es servir a Dios de labios, pero no de corazón. ¿Por qué? Porque debe haber un avivamiento profundo, un arrepentimiento profundo y con convicción. Eso es lo que hace un avivamiento y que hubo, por cierto, en la calle Azusa. Eso pasó en los Estados Unidos, ¿no? Miren lo que dice aquí el autor. Dice, ningún avivamiento de la historia perduró. Aún la iglesia primitiva decayó espiritualmente dentro de pocas décadas. Hacia el final del primer siglo, el Señor tuvo que llamar al arrepentimiento a 5 de las 7 iglesias a las que se dirige el libro de Apocalipsis. Ya lo hemos leído en Apocalipsis. De manera similar, los avivamientos posteriores empezaron a enfriarse después de algún tiempo y se alejaron de sus comienzos. El avivamiento de la calle Azusa no es ninguna excepción en este sentido. La historia de la iglesia tiene la misma tendencia hacia abajo, como la historia de toda la humanidad desde la caída de Adán. Solamente que el Señor renueva periódicamente su iglesia por medio de los avivamientos. Por eso, cada generación necesita un nuevo avivamiento. Yo creo que esto nos ha pasado también en el archipiélago. Necesitamos pedir renovación, avivamiento. Esta nueva generación no conoce a Dios como nuestros antepasados. Por eso necesitamos un renovar en nuestra fe. Esta generación y aún todos los más viejos necesitamos un renovar, un avivamiento nuevamente en las islas. Hay unas conclusiones que me gustaría comentarles y es supremamente chévere. Dice, Calle Azusa no estaba afanada por números y crecimientos. Hay muchas personas que hoy en día están afanadas por números y crecimientos. Les doy un ejemplo. Yo en mi experiencia personal, he visto iglesias, congregaciones muy pequeñas, pero con un mover espectacular, que uno sale de ahí lleno, dice, wow, se movió el Espíritu. Pero he ido a iglesias grandes donde no hay mover, donde hay puro show, hay pura cosa para entretener, pero no hay mover. Como así he estado en iglesias
con bastante personas y hay un mover espectacular, y en iglesias pequeñas con pocas personas donde lastimosamente da mucho que desear lo vacío que se siente. Entonces, el hecho de ser numerosos o de tener un crecimiento no implica haber tenido un avivamiento. Ojo con eso. Otra conclusión. En la calle Azusa no existía el evangelio, ojo, de la prosperidad. Si bien es cierto, yo quiero ser muy claro, si bien es cierto, Dios es un Dios que prospera, la prosperidad depende, ojo, la prosperidad depende de lo que Dios en su infinita voluntad establece. Ojo, de lo que Dios en su infinita voluntad establece. Ahora, la idea no es hablar siempre de prosperidad. La idea es hablar de relación con Dios. Hay congregaciones, templos, donde uno todo lo que escucha es: Dios te va a prosperar, vamos a orar para tu casa, vamos a orar por tu carro, vamos a orar por esto, por lo otro. Pero no hay relación, no se habla de oración, no se habla de búsqueda de Dios, no se habla de arrepentimiento, es pura prosperidad. Y eso es el llamado o el llamar a no ser o no estar solamente en un evangelio de prosperidad. Otra conclusión, la calle Azusa no buscaba ser reconocida por la sociedad ni por las iglesias. Hay personas, yo he visto personas, entre comillas, ¿no?, en cristianos, que están buscando ser reconocidos. No, yo hago esto, entonces voy a ver cuántos likes. Y si no tengo los suficientes likes, entonces no lo sigo haciendo. No, tú haz lo que Dios te mandó a hacer. Tú haz lo que Dios te puso en tu corazón a hacer, independientemente a que haya like o no lo haya, independientemente a que las personas te digan o no te digan. Si Dios te lo puso en tu corazón, hazlo, aunque seas o pases por escondido o por un perfil bajo. Hazlo, hazlo. Aquí la idea es agradar a Dios y no agradar a los hombres. ¿Ustedes se imaginan si el apóstol Pablo, su interés fuera agradar a los hombres? Hoy no conoceríamos parte del Evangelio. Entonces, nuestro interés y deseo y sentir debe ser siempre el agradar a Dios. Ojo, miren esta otra conclusión, lo que trae un avivamiento. El avivamiento en la calle Azusa dependían del Espíritu Santo de Dios y no de líderes humanos. Si bien es cierto, Dios es un Dios de orden, el líder debe ser una persona totalmente entregada al Espíritu de Dios. Ojo con eso, el líder debe ser una persona, o el que Dios ha establecido como líder, debe ser una persona entregada al Espíritu de Dios. Miren, yo he escuchado de pastores que son nombrados por Dios, son llamados por Dios, y Dios, por ser un Dios de orden, a través de los líderes, como dice los evangelios, a través de sus apóstoles o de sus mayores, sus líderes, los ordenan como pastores y los empujan a desarrollar su ministerio, porque Dios es un Dios de orden, pero no personas que se autollaman pastores. No, yo tengo un sentir de ser pastor y me voy de la iglesia. Ese no es el orden de Dios. Si usted es pastor y usted nunca fue llamado por Dios, o usted nunca fue ungido por los líderes que Dios estableció sobre ti, entonces devuélvete. No estás haciendo la voluntad de Dios. Necesitas tener orden. Y si eres llamado, Dios también le dirá a tus líderes, a la cabeza, para que te unjan y puedas desarrollar a plena conciencia, con plena libertad, tu ministerio. ¿Por qué lo digo? Porque hoy hay muchas congregaciones de personas que dicen ser llamadas pastores y lo que hacen es confundir más a las personas.
Ojo con eso. Entonces, un avivamiento siempre va a traer que nuestra dependencia sea del Espíritu Santo de Dios. Miren esta otra conclusión. Un avivamiento hace que Dios mismo te haga un llamado a la conversión. Eso es tremendo, porque el avivamiento va a traer arrepentimiento, va a traer conversión, con, consagración. Y no porque te cayó bien una iglesia, está más cerca de la casa, me gustó cómo predicó el pastor, eh, aquí parece que se cogen las cosas en serio y entonces ya yo voy a pertenecer a esa iglesia. No es así. El avivamiento, el despertar espiritual, el Espíritu de Dios va a traer en ti una convicción tal que te va a poner a la que ha de hacer tu iglesia madre, a la que te ha de dar cobertura espiritual. Y eso te ayudará a desarrollarte como persona, como hijo de Dios y como ministro. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Entonces necesitamos despertar. Necesitamos un real despertar, porque hay mucha gente todavía confundida en estas cosas, pero es porque simplemente hemos querido ser iglesia sin Dios o ser iglesia sin el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos un avivamiento. Dios es el que debe mover nuestras vidas y no nosotros a nosotros mismos. Él mueve su ficha como bien le plazca. Él hoy puede hacernos estar en una congregación y Él hoy puede movernos a otra congregación para desarrollarnos, pero Él lo debe hacer. Él debe movernos hacia ello. Y Él va a utilizar a sus siervos, a los que Él puso como cabeza tuya, para decirte, revelarte, consagrarte y empujarte a hacer lo que Dios quiere. Dios es un Dios de orden. Miren lo que dice esto. En un avivamiento que pasó en la calle Azusa, otra conclusión es, no existía el autoritarismo en la calle Azusa. El avivamiento de la calle Azusa era antiautoritario, o sea, en el sentido más positivo de la palabra. Explico. Los líderes no exigían sumisión y no se enseñoreaban de sus hermanos. Eran fieles a la palabra del apóstol Pedro. ¿Y qué decía el apóstol Pedro? Decía, 1 Pedro 5 del 2 al 3, dice, apacienten el rebaño de Dios que está entre ustedes cuidando de él, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Hay unos que dicen, voy a ser pastor para ganar plata. Dios mío. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no enseñoreándose de los que están a vuestro cuidado. Repito, no enseñoreándose de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. ¿Saben que esto yo lo escuché también en otra predicación? El pastor o el líder que Dios ha puesto en las congregaciones debe oler a oveja. Yo he asistido a congregaciones donde tú vas y hay una fuerte alabanza, un fuerte mover del Espíritu, pero los únicos que no alaban y no adoran son los siervos, los llamados, ministros de Dios y que deben darnos ejemplo. Y ahí uno dice, Padre, ¿será que Dios es para algunos y no para otros? ¿O el mover es para unos y no para otros? Si usted es un líder espiritual, si usted es un siervo del Dios Altísimo, si usted ha sido llamado, usted dará ejemplo a su congregación. Si la congregación alaba, usted debe alabar más fuerte. Si la congregación adora, usted debe adorar con profundidad. Si la congregación salta, alza las manos o muestra gozo, alegría, usted también lo debe hacer como líder espiritual. ¿Por qué? Porque usted es el ejemplo. No se olvide,
que usted es el ejemplo que Dios ha puesto en medio de la congregación. Así que el avivamiento trae un despertar, trae una renovación y trae el hecho de hacer o de servirle a Dios a toda la congregación y no solamente a unos cuantos. Es impresionante, impresionante esto. Vuelvo y repito lo que dice Primera de Pedro 5. Dice: apacienten el rebaño de Dios que está entre ustedes, cuidando de él, no por fuerza, no es obligación. No vayas a la iglesia solo porque te mandaron a ir, no vayas a la iglesia solo por presión de tu pastor, no vayas a la iglesia solo porque tu familia te presiona, o si no dice, ve a la iglesia porque realmente en ti está el fuerte deseo de buscar al Señor. Ves a la iglesia, pídele a Dios que restaure, renueve tus fuerzas, renueve tus deseos, enamórate de Dios, porque si tú realmente eres cristiano, te vas a enamorar del Señor y vas a querer buscar al Señor en todos lugares, en todas partes, y obviamente vas a querer ir a la casa de Dios. Por eso es que la Biblia dice: no dejen de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Debemos buscar al Señor, debemos buscar al Señor. Eso traerá avivamiento y esas son las consecuencias de un avivamiento. Quiero dejarlo hasta ahí. Quiero dejarlo hasta ahí. Hay suficiente material para que reflexionemos un poco acerca de lo que es un avivamiento. Este sentir lo he tenido porque estamos pidiendo avivamiento y yo soy uno de los que pido avivamiento. San Andrés necesita un avivamiento, pero necesitamos tener un poco más de claridad de lo que es un avivamiento, de lo que hace un avivamiento. Y quiero terminar con esto. Cuando hay un avivamiento, les doy solamente la cita bíblica, Nehemías capítulo 8, del versículo 1 en adelante. Cuando hay un avivamiento, va a haber impactos. Sí. Cuando hay un avivamiento, va a haber impactos. Si no hay estos impactos que les voy a mencionar, es porque realmente no hay un avivamiento o porque hay emoción, que es lo que pasa hoy en día. Hoy cantamos lo más lindo, brincamos lo más alto, pero seguimos compartiendo nuestro corazón con pecados, no hay transformación. Cuando nadie nos ve, seguimos siendo las malas personas. Pidámosle a Dios un avivamiento, una renovación de nuestro corazón, una renovación de nuestra mente. Cuando hay avivamiento, cuando hay búsqueda profunda de Dios, cuando hay ese amor por el Señor, va a haber impactos. Dentro de esos impactos estarán, miren esto, el impacto en la adoración. Nuestra adoración va a cambiar y estaremos adorando en espíritu y en verdad. Obviamente, si digo adoración, también incluyo la alabanza. Va a haber una real alabanza y una real adoración a Dios. También habrá un impacto en el gozo. Seremos felices, alegres, aunque pasemos por situaciones, aunque tengamos que llorar en muchas ocasiones. En nuestro interior habrá gozo, habrá alegría, habrá paz. Cuando hay un avivamiento, habrá gozo, alegría, paz en nuestro interior. Tercer impacto, cuando hay un avivamiento, va a haber un impacto en nuestra obediencia. Seremos personas que seremos obedientes a Dios. Y si somos obedientes a Dios, seremos obedientes a las personas que Dios ha establecido sobre nuestra autoridad, a nuestros pastores, a nuestra cobertura, a Dios mismo. Entonces habrá un impacto en nuestra obediencia. Cuando hay un verdadero avivamiento, habrá también un impacto en nuestro compromiso. Ya no viviremos una vida de doble moral, ya no estaremos sujetos a lo que nuestra carne nos dicte. Es difícil, pero debemos
Debemos pedirle a Dios un avivamiento real para transformar nuestra carne, nuestro ego. Ya no seremos orgullosos, ya no estaremos poniendo tropiezos en la iglesia. Habrá un sentir en nosotros de búsqueda de Dios, de compromiso, de obediencia, de adoración, de alabanza, de gozo. Eso es lo que trae un avivamiento. Ahora dígame usted, si no necesitamos un real avivamiento en el archipiélago. San Andrés, necesitamos avivamiento. Que no solamente sean reuniones de revival, de avivamiento y luego después salimos como si nada, sino que haya un impacto en nosotros, haya una búsqueda profunda para obtener la gracia de Dios de un avivamiento. Y lo bueno de todo, archipiélago, es que San Andrés nos ha prometido, es que Dios nos ha prometido, le ha prometido al archipiélago un avivamiento. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Quiero orar por ustedes. Padre Celestial, te doy gracias por esta charla. Te doy gracias por esta pequeña reflexión, este estudio. Te pedimos, bendito Dios, que seas tú avivando nuestro ser. Que estas palabras puedan llegar lejos a los corazones de las personas, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que traigas tú ese mover especial que nos has prometido a este archipiélago, a nuestras vidas, a nuestras familias. Te pedimos que haya un avivamiento, bendito Dios. Te lo rogamos, te lo pedimos. Padre, en el nombre de Jesús, trae un avivamiento. Nos desesperamos, nos morimos por un avivamiento. Trae un avivamiento, Dios. San Andrés necesita un avivamiento. San Andrés necesita avivarse, así como lo hubo, Señor, en el avivamiento de Gales, así como lo hubo en el avivamiento de en la calle Azusa, así como lo hubo en el avivamiento, Señor, en diferentes épocas de la Biblia y épocas modernas. Trae sobre este archipiélago un avivamiento. Te lo pedimos, Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros errores, perdona nuestras fallas, Señor. Sabemos que te hemos fallado. Une a las iglesias, a las congregaciones, que aunque tengamos diferentes lugares donde congregarnos, podamos estar bajo un solo manto, un manto del Espíritu, bajo un mismo Dios, bajo una misma palabra, Señor, bajo un mover, bendito Padre Celestial. San Andrés necesita unirse, San Andrés necesita de ti, bendito Padre Celestial. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Trae renovación, restauración a nuestra isla. Trae renovación a nuestra vida. Trae renovación en las congregaciones. Trae renovación a nuestra familia. Trae renovación, Señor, te lo pedimos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga con ustedes, su siervo, amigo y pastor, Freddy Boy Williams. Dios los bendiga.